Buen día, luego de unos días de descanso, vamos a comenzar a revisar primero nuestra sección Alerta Legislativa. Varias cosas me preocupan, más allá del tema de vacancia, más allá del tema de las interpelaciones, el hecho de que el Congreso haya comenzado a abdicar de algunas de sus funciones. Se les ha hecho creer que por temas de competencia el Congreso no puede o tiene limitadas sus competencias y sus atribuciones. Y me estoy refiriendo a un proyecto que está en debate eh, y otros más que vienen en camino respecto a este encierro al cual nos condenó hace unos días el presidente Pedro Castillo a través de un decreto supremo definitivamente inconstitucional que viola un derecho fundamental de primer orden como es el derecho al libre tránsito de las personas y respecto del cual se han presentado diversos proyectos de ley para derogarlo. Y otro adicional es uno al que me referí en primer lugar, que se está debatiendo y se ha debatido estos días, y tiene que ver con el tema de los pasaportes. Hay una inoperancia, no estoy tan seguro de que sea involuntaria en la expedición de pasaportes hace algún tiempo. ¿Qué está ocurriendo cuando no hay pasaportes? No puedes movilizarte fuera de nuestras fronteras. En consecuencia, estás vulnerando un derecho fundamental como es el derecho al libre tránsito, derecho consagrado en nuestra constitución política del Perú. Entonces, ante este encierro al cual nos ha condenado Migraciones y este gobierno, al no expedir pasaportes, situación que fíjense ustedes se parece mucho a lo que ocurría en Venezuela, en que ya no se expiden pasaportes prácticamente, ¿no? Y evitó que la gente salga del país. Bueno, pues algo similar está acá. No sé si con las mismas condiciones, con el mismo propósito político, pero está ocurriendo. Y se presentó un proyecto de ley de Norma Yarro uh, para prorrogar la vigencia de los pasaportes que están hoy en día en circulación, pese a que hayan vencido, para permitir que las personas que quieren viajar y movilizarse más allá de nuestras fronteras se vieran imposibilitados de hacerlo por la dejadez o quizás, como le decía, con intención política de nuestros funcionarios al no contar con pasaportes o no querer entregar pasaportes a las personas o retrasar, no sé, como les decía, si de manera involuntaria la expedición de estos documentos que sirven para el libre tránsito de las personas. Entonces, surgieron y han comenzado a surgir también algunas posiciones en el sentido de que el Congreso no podría emitir una norma de este tipo porque supuestamente la competencia en el tema de expedición de pasaporte es del Poder Ejecutivo. Y acá hay un tema en el cual creo que el Congreso está cometiendo el error de autolimitarse en las funciones y competencias que tiene. Cuando el Congreso, cuando el Poder Ejecutivo, a través de su inoperancia o lo que sea, está vulnerando un derecho fundamental como el derecho al libre tránsito, al no expedir pasaportes e impedir que la gente circule libremente, el Congreso está en todo su derecho de emitir normas como la que se ha propuesto. El hecho de la competencia al Poder Ejecutivo a migraciones no puede estar por encima de la vulneración de un derecho fundamental como es el derecho al libre tránsito. No pueden autocensurarse, autolimitarse el Congreso, decir, porque es competencia del Ejecutivo, yo no puedo intervenir. Imagínense, todas las competencias del Ejecutivo, el Ejecutivo podría hacer barbaridades a través de decretos supremos y el Congreso tendría que estar sentadito mirando. ¿Por qué? Porque bajo este argumento, supuestamente no puede intervenir el Congreso porque es competencia del Ejecutivo. Una desnaturalización de lo que corresponde realmente como función exclusiva y excluyente al Congreso. No solamente como labor de control político, sino en la expedición de normas con rango de ley, con las leyes. Me parece un grave error. Imagínese usted, el Congreso puede, a través de un proyecto de reforma constitucional, modificar la Constitución y quitar, reducir, variar o lo que sea competencias del Poder Ejecutivo, del presidente o de los ministros. Puede modificar, derogar, cambiar lo que quiera la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que es la que otorga las funciones a todo el Poder Ejecutivo. O sea, puede hacer todo esto y no puede modificar un decreto supremo,
no puede derogarlo, no puede alterarlo por un tema de competencias. Por favor, hay que tener mucho cuidado con lo que viene ocurriendo en el Congreso. Cuando comienza a abdicar de esta manera en sus funciones, está perdiendo el poder del cual está investido el Congreso. Mucho cuidado con esto y con estos argumentos manidos que lo utiliza casualmente sectores de izquierda que lo que pretenden realmente es limitar la función de este poder del Estado. Otra cosa es un caso que se vio en los 90, por ahí más o menos, me parece que a principios de los 90, en el cual el Congreso quiso derogar una ordenanza. Ahí sí entendemos, pues, porque la ordenanza es atribución de las municipalidades, de los consejos municipales. Pero en este caso no tiene nada que ver. Y aún en ese supuesto, si fuera un tema que viola la Constitución y vulnera derechos fundamentales, el Congreso está en todo su derecho de intervenir en uso de sus atribuciones constitucionales. Por otro lado, hemos estado viendo el tema de cómo va la correlación de fuerzas en el Congreso. Ya ha variado, y lo veremos en los siguientes gráficos, ¿no? Por ejemplo, los no agrupados han incrementado sustancialmente su cantidad de congresistas. Hoy día tienen 8 congresistas. En febrero tenían apenas 3. O sea, 3 congresistas eran no agrupados, que son aquellos congresistas que los expulsaron de sus bancadas o ellos renunciaron a sus bancadas. Entonces, lo que establece el reglamento del Congreso es que esos pasan a formar parte de los denominados no agrupados, congresistas no agrupados. Como les decía, eran 3. Ahora son 8 en marzo. Fueron 8 en marzo y hasta este momento son 8. ¿Y por qué se incrementaron la cantidad de no agrupados? Porque renunció el congresista Anderson a su bancada, que es Podemos Perú. Y Podemos Perú tenía 5 congresistas, 5 miembros. Y el reglamento del Congreso establece que para tener derecho a formar grupo parlamentario, tienes que tener mínimo 5 congresistas. Al renunciar entonces el congresista Anderson, se quedó con 4. Se disuelve entonces el grupo parlamentario Podemos y todos sus miembros, incluido Anderson, pasan a integrar lo que se denomina esto los no agrupados. Es por eso que la correlación de fuerzas ha variado en el Congreso. Ha incrementado el número de congresistas no agrupados y han disminuido en 1 la cantidad de grupos parlamentarios existentes. Esta situación nos lleva pues a que hoy en día los no agrupados que manejaban el 6% de los votos o el 3%, el 2% de los votos del Congreso, hoy día manejan el 6%. Si manejan el 6% significa que si todos los no agrupados votaran en un sentido, en determinada norma, determinado tema que se ve en el Congreso, tendrían más fuerza que Juntos por el Perú. Porque Juntos por el Perú solamente congrega el 4% de los votos. Más fuerza que Somos Perú. Somos Perú solamente congrega el 4% de los votos. Más fuerza que Perú Democrático, porque controla solamente el 6% de los grupos. Es decir, los no agrupados han agarrado una relevancia importante en la correlación de fuerzas en el Congreso. Les decía, tienen más fuerza que hasta 3 grupos parlamentarios que están hoy día en vigencia. Lo que ocurre es que no necesariamente votan juntos, votan disgregados. Eso quizás no les lleva a utilizar ese poder del que tienen como si quisieran hacerlo. Por otro lado, si hacemos un análisis de la correlación de fuerzas políticas entre grupos oficialistas y grupos de oposición, no necesariamente grupos, porque en el caso, por ejemplo, de Acción Popular, los denominados niños se ha descubierto que son 12. Entonces tienes que dividir los 12 de Acción Popular como oficialistas y los 3 que quedan restantes como oposición. Eso es lo que se hace en el gráfico que estamos mostrando, que corresponde al mes de marzo. En el mes de febrero, esta correlación de fuerzas nos daba, y esto lo realizamos en base a varios criterios, a varios indicadores que tenemos y llegamos permanentemente, la correlación entre fuerzas oficialistas y fuerzas de oposición era idéntica prácticamente. Manejaban 65 votos los oficialistas y 65 votos los no oficialistas. Por supuesto que esta correlación varía de acuerdo al tema que se está tratando, pero en el análisis que hacemos, evaluando varias votaciones que se vienen dando, queda más o menos, esa era la figura en febrero. Pero en marzo se incrementó por los temas políticos que se dieron. Y que por el hecho de que consiguió, por ejemplo, el gobierno,
manejar o controlar más votos a propósito de la vacancia. Entonces, la correlación de fuerzas a partir de marzo entre oposición y grupos oficialistas ha dado por resultado que hoy día de 65 votos que manejaba más o menos el oficialismo, ha llegado a tener un poder de manejar prácticamente 77 votos de los 130. Y han reducido la cantidad de votos que manejaba la oposición, hoy ya se queda solamente con 53. Ese creo que es el tope de votos que puede manejar Pedro Castillo en el Congreso. 77 es su techo, lo ha logrado con el tema de la vacancia y lo puede lograr en otros temas. Entonces, la correlación de fuerzas hoy en día entre oposición y gobierno nos da como resultado que los oficialistas hoy día suman más votos que los sectores de oposición que han perdido poder este tiempo. Si vemos el tema solamente cuantitativo, quién maneja más votos, pero de manera cuantitativa, no al detalle que hemos visto en los gráficos hace un momento, en el cual te determina que no necesariamente la bancada de Acción Popular es oficialista o lo que fuera, tenemos que el poder cuantitativamente en marzo lo tiene Perú Libre, el mayor poder político por número de congresistas y todo, le sigue Fuerza Popular, luego Acción Popular con 15 votos, Alianza para el Progreso y luego sigue el resto de bancadas que son algo más pequeñas. Si vamos al tema de la vacancia propiamente dicha, ¿qué ocurrió? Hubo dos momentos. El tema de la votación de la admisión a debate de esta moción de vacancia que se dio, y en el cual pudimos apreciar un fraccionamiento en la bancada, en los votos de bancada. Y eso obedece normalmente a dos temas. Un tema de negociación política efectiva por parte de quien no ha querido la admisión o de quienes han querido que se apruebe esta admisión. En este caso porque se aprobó la admisión, ¿no? Entonces, vemos bancadas como los no agrupados en aquel momento votaron también divididos. Perú Democrático inclusive tuvo ausentes. Perú Democrático, un grupo de izquierda que maneja Bermejo, que se retiró, recuerda, un grupo de congresistas de Perú Libre, y logró consolidar un grupo que votaba de manera homogénea. Pero en el caso de la admisión a vacancia se dividió, hubieron ausentes. Esas ausencias se consideran ausencias voluntarias, no son ausencias porque me enfermé. Políticamente se maneja así, ¿no? Podemos es otro grupo que todavía existía en aquel momento de la admisión, también tuvo ausentes que no quisieron votar por la admisión de la vacancia o en contra de la vacancia. Los únicos grupos que votaron en bloque totalmente, sin ausencia, sin nada, fueron Juntos por el Perú, que siempre vota en bloque, el grupo de Verónica Mendoza, Renovación Popular, Avanza País tuvo por ahí algunos ausentes, y el resto no, el resto en la admisión de vacancia votó fragmentado, o con ausentes o con votos discordantes respecto a la posición mayoritaria de su grupo político. Cuando se vio ya el tema de la vacancia en sí, la situación varió sustancialmente, ¿no? El trabajo político y en algunos otros aspectos que está siendo investigado hoy en día del gobierno, llegó a variar esa correlación de fuerzas, y aún cuando había fragmentación, esta fragmentación en las votaciones de las bancadas favorecieron al gobierno en el tema de la vacancia, es decir, cuando ya no se votaba respecto a si se admitía debatir el tema de la moción de vacancia, sino respecto a la incapacidad moral del presidente que les atribuía o le era atribuida a través de esta moción. En este caso, los no agrupados se dividieron hasta en tres, ¿no? Un grupo votó a favor, otro grupo votó en contra y otros grupos se abstuvieron. Perú Democrático, el grupo que se salió, como les dije hace un momento, de la bancada de Perú Libre, gobernista, que había tenido ausencias en la votación de la admisión de vacancia, esta vez sí votó en bloque. Votó en contra de la vacancia de Pedro Castillo. Juntos por el Perú, que también tuvo unos ausentes, votó en bloque. Somos Perú se dividió. Tuvo votos a favor y votos en contra. Recordemos que Somos Perú, un miembro de Somos Perú hoy día es ministro de este gobierno, ministro de Cultura, aquel que se le ha caído el muro en las ruinas, ¿no? En Chachapoyas, pero que hace la voz de vocero de Pedro Castillo, ¿no? Es el que sale en los medios y todo, ¿no? Es prácticamente, yo diría, el premier de facto de este gobierno, porque sale más a medios que el mismo premier. El premier un poco que lo tiene rezagado o escondido en la refrigeradora.
Renovación, sí, cuando hubo el tema de Avanza votó en bloque, al igual que Avanza País en bloque. Alianza para el Progreso está jugando, tiene un juego político interesante. Alianza para el Congreso, para el Progreso, vota fraccionado, siempre votaba de una manera uniforme. En los votos políticos últimamente que afectan al gobierno se está dividiendo. Es un sistema que yo he visto cómo se maneja en el Congreso, en el cual le ofreces al gobierno votar, pero no en bloque, sino darle los votos necesarios, por ejemplo, para que no sea vacado. Pero para que no se vea tan feo, el resto vota diferente a este grupito que le está dando apoyo. Es como si negociaras una cantidad de votos para evitar, lograr que los intereses del gobierno se mantengan y, por el otro, para mantener tu imagen, buscas un grupito de tus congresistas que voten en abstención o voten en contra. Eso es lo que viene ocurriendo con Alianza Progreso. Está negociando, es evidente. No hay forma de que un grupo que votaba siempre de manera uniforme comience de un momento a otro a comenzar a votar dividiéndose en votos. Eso lo he visto innumerable cantidad de veces en varios congresos, durante todo el tiempo que yo he estado analizando congresos y he estado también dentro del congreso, ¿no? O sea, está negociando ese problema, no es un grupo seguro, está negociando con el gobierno. Acción Popular, pues los niños siempre votaron en bloque, ¿no? Esta vez los niños se abstuvieron supuestamente, para no pasar más vergüenza, pues les ha caído toda la quincha encima, ¿no? Con el tema de todas las denuncias de que estos han estado negociando por obras. Entonces, para no votar en contra de la vacancia, se abstuvieron, que era lo mismo prácticamente, ¿no? Abstenerse es prácticamente votar. Solamente los tres que siempre votan como oposición fueron los únicos votos que mantuvieron en azul. Fuerza Popular tuvo nuevamente ausencia. Votó en bloque casi todo, pero hubo un ausente. Esta no es la primera vez que ocurre. Ya en las votaciones anteriores, en las últimas, también hay un voto disconforme que me parece que ha sido captado por el gobierno. Hay un congresista ahí que está rompiendo la unidad en Fuerza Popular. Aún mantiene su fuerza, porque tiene 24 votos. Tendrán 23, pero 23 es una fuerza importante, la segunda fuerza política en el Congreso. Y Perú Libre, que había más o menos tenido votos medios extraños en el tema de la admisión a vacancia, porque había tenido inclusive abstenciones, había tenido ausencias, varias ausencias, esta vez sí votó en bloque. ¿Cómo que entonces la cohesión de vacancia? Analizamos estos tres momentos políticos. Primero, la confianza del gabinete, una votación con alta carga política, la admisión de la vacancia y la incapacidad moral, que fue lo último que se votó, que era el tema de fondo en el tema de la vacancia. En el siguiente gráfico podemos ver cómo se han movido. En este gráfico vemos qué tan unidos, qué tan cohesionados han votado los grupos políticos en estos tres momentos, y vemos pues Fuerza Popular con una votación altamente concentrada, igual que Acción Popular, Avanza País, Renovación, Juntos por el Perú y Perú Democrático, que votan en bloque. El resto han tenido algunos movimientos por ahí extraños, ¿no? Si hacemos un análisis general de cuál es el nivel de riesgo que generan por bancadas proyectados, pues tenemos pues que Perú Libre, Acción Popular, Perú Democrático, Somos Perú, Juntos por el Perú, son los que generan mayor nivel de riesgo político regulatorio, mayor inestabilidad política. Tenemos más gráficos por los cuales podemos ver pues el tema de riesgo político por bancadas, pero también podemos ver la orientación política. ¿Cuál es la orientación política? Ustedes lo pueden ver en este caso. Tanto más te acercas al 1, te vas más hacia la izquierda, hacia la extrema izquierda en el siguiente gráfico, y en cuanto estás más al 0, o sea, más en la línea central de esta figura, pues estás en extrema derecha. Y pueden ver en este gráfico cómo se han identificado. Esto se hace en función a 5 indicadores que manejamos nosotros para poder determinar hacer este tipo de evaluaciones. Esta es pues la situación del Congreso hoy en día. Sigue moviendo de temas complicados, se ha vuelto bastante populista, está siguiendo la línea que marca el presidente, ya no tiene prácticamente autonomía en su tema de generar agenda, ¿no? Sus agendas más van por control político, por fiscalización, mientras que ha comenzado a hacer populismo el gobierno con medidas como el tema del IGB, que es una barbaridad. Exonerar de IGB no implica que van a bajar los precios, lo dije desde un principio, porque ese IGB que se exonera termina en el camino, en la cadena de comercialización, se queda en manos del productor,
del transportista, del distribuidor, en fin, pero al AME Casa no llega ese. Toda exoneración del IGB realmente nunca llega, en efecto, al AME Casa, que es supuestamente donde se quiere apuntar, ¿no? Si quieres exonerar para bajar precios a través del IGB, no funciona. Ayudas, al contrario, a los productores, o sea, ayudas a todos, pero al consumidor final no lo hay, es un tema IGB complicado, populista, pero por populismo el Congreso ha tenido que seguir la línea con los errores que se han cometido. Eso fue todo en este bloque legislativo. Regresamos con nuestro análisis de coyuntura política.